Buenas tardes. Bueno, en primer lugar pediros disculpas por el descoloquio que hemos provocado, porque en la última reunión nos fuimos diciendo que la sesión de hoy era a las 7, pero el cartel que hemos distribuido haciendo el recordatorio hemos puesto a las 6:30, así es que bueno, aún así no llegamos ni para tener preparado el sistema técnico, pero bueno. Hoy recordamos que la sesión con la que vamos a escuchar a Mariano va sobre los últimos años de la democracia, digo de la dictadura, perdón, los últimos años de la dictadura. Y ahora estamos en democracia barbarie, ¿no? Los últimos años de la dictadura y los primeros de la democracia. Ya llevamos más de 40 años en democracia, bueno, 40 ahora, ¿no? 40 años justos ahora, no más, desde la muerte de Franco son ya 50, ya son 50. Bueno, con la democracia occidental, que es la que hemos conseguido. Así es que bueno, vamos a empezar ya, aunque no logremos que se vea la proyección, pero Mariano nos lo va contando y luego si no bueno, a ver si la podemos intentar meter la solución. Así que bueno, empezamos, empieza Mariano ya. Venga. ¿Esto cómo va? Ya. ¿Ya? Sí. ¿Se oye? Arrímatelo más. Ahí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Desde luego tenéis mérito Sí, con lo que está cayendo. para estar aquí a las 6:30 de la tarde. Pero bueno, no se oye bien, ¿no? Somos pocos pero fieles. Sí. Bien, es la última exposición, entonces voy a hacer un resumen muy somero. Empezamos en el siglo XIX con los espadones, que ya se llamaban, que eran los militares que intervenían en la política en este país, Serrano, Prim, Topete, etcétera, que tiraban regímenes como el de Isabel II o bien tiraban también gobiernos. También hablamos muy por encima de la Primera y la Segunda República, que en contra de los distintos gobiernos que hubo durante el siglo XIX vinieron de forma pacífica y tranquila. La Primera República la votaron un parlamento, unas cortes, mejor dicho, mayoritariamente monárquicas. Votaron que viniera la Primera República como rechazo a que Amadeo de Saboya no aguantó a los españoles durante 2 años que estuvo dirigiendo el país y se fue otra vez a Italia. Y la Segunda República, pues como todos sabéis, vino a través de las urnas. Estas dos regímenes prácticamente tuvieron un problema. La coyuntura económica de la Primera República llevó consigo la crisis de los ferrocarriles en este país, y la Segunda República le afectó todo el crack del año 1929. La Segunda República en Leganés, lo más destacado puede ser la lucha de los republicanos de nuestro pueblo por construir, por hacer decente lo que era la educación en el municipio, que estaba hecho un desastre, estaba en locales oscuros, sin ventilación, sin servicios, y lucharon por ello, por un grupo escolar de 8 secciones, 3 para niñas, 3 para niños, 2 para párvulos y un comedor, que al final, cuando vino el bienio negro, los republicanos de derecha se echaron todo para atrás. No hubo un referéndum, que iba a haber un referéndum el 4 de octubre de 1934, pero el 5 de octubre se planteó la huelga general revolucionaria de Asturias Asturias, que convocó el Partido Socialista y UGT, y en Asturias se unió la CNT. Luego vino el 18 de julio, que ya hablamos cómo en principio la gente de derechas tenía miedo al principio, pero viendo que esto no se movía, salían a las calles para ayudar a que los militares del cuartel salieran a las calles y tomaran el municipio. Luego vino la dictadura, como dijimos, que entraron por la carretera de Fuenlabrada, tomaron el municipio, plantaron la bandera en el ayuntamiento, y fue un ayuntamiento ocupado más, como ellos hablaban, cada vez que entraban en una población y tomaban las riendas de la política. En la dictadura también hemos visto básicamente cómo muchos vecinos, aproximadamente unos 200, pasaron por batallones de trabajadores, por cárceles,
por juicios que fueron condenados a muerte, algunos a 20, a 30 o 20 años, etc. Bien, pues hoy es la última exposición y vamos a ver por encima lo que ocurrió a nivel institucional desde el febrero del 39 hasta abril de 1939. Durante este periodo, en el periodo del 36 al 39, prácticamente fueron comisiones gestoras que llevaban los militares, y durante la dictadura del 49 al 79, en el ámbito municipal se delimitaron dos periodos claramente. El de las comisiones gestoras, desde el año 1936 a 1949, y el periodo de los ayuntamientos orgánicos, lo de los 3/3, a algunos, la mayoría, nos sonará de los 3/3, familia, sindicato y no me acuerdo la otra, y municipio. ¿Qué papel jugaron las comisiones gestoras en Leganés? Pues básicamente lo que demandaban eran personas de derechas, sus componentes, de orden, propietarios, sin filiación política, eficaces y para formar parte de esta. Estas comisiones, sobre todo en los primeros años, se centraron en la reorganización de los servicios municipales, en el control político de la población, hablamos ya en otras ocasiones con los avales, la Junta Local de Libertad Vigilada, que hablamos de que aquellos vecinos que tenían la certeza de volver al municipio tenían que presentarse todos los días o cada 15 días en el cuartelillo de la Guardia Civil, llevar a efecto las directrices de la dictadura, el cumplimiento y el control de lo que viene también, el día sin postre, el día del plato único, el aguinaldo para la división azul, etcétera, etcétera, el control del suministro de los artículos de primera necesidad, que en aquellos momentos eran muy escasos, la persecución de los extraperlistas, el apoyo económico a los vecinos de Falange y de la División Azul que se encontraban en el frente, el mantenimiento de los detenidos por la Guardia Civil o por la escuadra falangista, que ya hablamos que eran 4 personas que se dedicaban a ir a las casas de los republicanos que volvieron de Madrid un poco más o menos en torno al mes de mayo-junio de 1939. Como había un estadillo de cada uno de los que se había ido, pues iban a sus casas y a detenerlos, los pegaban la paliza en la calle Juan Muñoz, los llevaban al cuartelillo, les hacían que redactaran un informe y luego los llevaban a la cárcel de Getafe. Los militares también obligaron al ayuntamiento a reformar el seminario de los frailes para construirlo en un hospital militar de sangre que se llamaba, eran los hospitales que se encontraban en la primera zona de la guerra. Pagar todas las inhumaciones que hubo, de todos los muertos que hubo en el cuartel, en el hospital de Leganés, los donativos al auxilio social, pagar la limpieza de las oficinas de toda la comandancia militar, pagar a los batallones de trabajadores que vinieron a Leganés para hacer tumbas, para enterrar a todos los cientos de de militares del bando sublevado, para enterrarlos en el Leganés. Decir que en estos momentos, pues saldrá en el libro, hay 15 republicanos en Leganés enterrados en una fosa común y cerca de 380 de los sublevados. Luego, no se ve, ¿no? Bueno. Luego, en el periodo de los ayuntamientos democráticos, son 10 ayuntamientos, también fueron 10 comisiones gestoras entre los años 36 y 49, las que llevaron a cabo la gestión de las acciones políticas de Leganés. Lo mismo sucedió en los ayuntamientos orgánicos, también fueron 10, desde el año 49 hasta el año 79. En la elección de los alcaldes, en el franquismo, el gobernador civil tenía un papel primordial y preponderante a la hora de elegir tanto a los alcaldes como a los concejales de todos los ayuntamientos de este país. En concreto, el ministro de la Gobernación tenía como funciones designar a los gobernadores civiles de las 50 provincias del país, a los presidentes de las diputaciones y cabildos insulares y a los alcaldes de los municipios de más de 10.000 habitantes. En cambio, el gobernador civil tenía el cometido de nombrar a los alcaldes en aquellos municipios que tenían menos de 10.000 habitantes, que era el caso de Leganés, previa propuesta al ministro de Gobernación de sus nombres.
Pero a pesar de ello, a pesar de que solo tenían potestad política para los municipios de menos de 10.000 habitantes, el papel del gobernador civil de Madrid en la vida política local es total, ya que sigue manteniendo el control de los candidatos a concejales y alcaldes. Porque por su despacho, antes de que designen a un edil o a un alcalde, tiene que llegar un informe de la comandancia del puesto de la Guardia Civil y del jefe local de falange del respectivo municipio, en el cual se pedían los antecedentes políticos, la solvencia económica, la reputación social que tenía en la localidad, y etcétera, etcétera. De hecho, no se ha podido hacer, pero bueno, hacían una ficha exactamente de todos los candidatos, incluso aunque eran del movimiento, repito, tenían un control absoluto de todas las personas. Por ejemplo, tenían unas fichas que decían la edad, el estado civil, la profesión, antecedentes políticos, si pertenecía o no a falange, si había ejercido cargos con anterioridad en la República o después de la República, cuáles habían sido esas fechas, qué solvencia económica tenía, qué reputación social tenía en la localidad, para qué cargo se le propone y a quién representaba, si a la organización sindical, al municipio o a las entidades culturales, y la fecha de ingreso en la falange. Todo esto llegaba cada vez que había cambios en los concejales o los alcaldes de este municipio o de cualquier otro municipio. En este periodo hubo 5 alcaldes desde el año 47, que 3 fueron designados por los militares para regir los destinos de este municipio, y por supuesto todos acérrimos defensores del glorioso movimiento nacional. A partir del 47 al 79 el municipio conoce 4 alcaldes con sus correspondientes corporaciones, y durante los años 39 al 79 el periodo más dilatado de tiempo en el cargo de alcalde es el Manuel Gómez Casado, que los oriundos de Leganés le conocerán por el fontanero. Pues es el que estuvo desde el año 1947 al año 1960 llevando los destinos de este municipio, seguido de Saturnino del Llor Alonso, que estuvo 10 años, y Francisco Moreno Meréndez, que estuvo 6 años. En este periodo de la paz de los cementerios, que se llamaba, o de la España era una cárcel, se simuló la convocatoria de 9 comicios electorales en los años 48, 51, cada 3 años, 54, 57, 60, etcétera, etcétera, hasta el año 76. En el año 76 cambia la normativa y los alcaldes ya pueden ser elegidos por los concejales. Los concejales del sindicato vertical, vamos a ver, había 3, eran designados en el seno de la misma dirección de los sindicatos. Los concejales de las entidades municipales los elegían los concejales del tercio de familias y del tercio sindical. Es decir, que 6 personas en Leganés elegían a 3 concejales del municipio, y unos 15 aproximadamente, correspondientes a la directiva del sindicato vertical, elegían a otros 3 concejales. Los otros 3 correspondían a los cabezas de familia. Teníamos 9 concejales. Sí, y el alcalde. Bueno, en el año 74 son 6, son 18. 6 por cada tercio. Los electores. Los electores eran los cabezas de familia, vecinos del municipio. Aquí, cuando la ley sale, Falange se pone nerviosa porque sabe que no va a poder controlar a los cerca de 1.000, 2.000, 3.000 vecinos que pueden tener derecho a voto, por su lucha que había en aquellos momentos con la rama católica del gobierno franquista. Podían votar, hemos dicho, los cabezas de familia, las mujeres casadas desde el año 1970, no desde el año 1949, los miembros del sindicato o de la corporación profesional tenían que ser mayores de 21 años o menores emancipados que hubieran cumplido los 18 años y con una residencia en el municipio de 2 años. Para ser proclamado candidato por el tercio de cabeza de familia, fijaros qué control había. Tenía que ser concejal, haber sido concejal en el propio ayuntamiento durante 1 año como mínimo,
o hallarse desempeñándolo. Vecino propuesto por 2 procuradores o exprocuradores. Vecino propuesto por 3 diputados o exdiputados provinciales. Vecino propuesto por 4 concejales o exconcejales del mismo ayuntamiento. O ser propuesto por vecinos cabezas de familia o mujeres casadas incluidas en el censo electoral, siempre y cuando recogieran una 20ª parte del total de los electores de ese municipio. Con lo cual quiere decirse que estaba todo controladísimo. Por un lado, los sindicatos elegían a 3, 15 personas, las entidades sociales, mejor dicho, los concejales de la familia y del sindicato elegían a otros 3, 6 personas, y lo que se les podía escapar tenían el control que hemos dicho anteriormente. Tenían que tener propuesto por procuradores, por diputados, concejales, exconcejales, etcétera, etcétera. Es decir, que el control era exhaustivo, con lo cual nunca la dictadura tuvo ningún problema hasta los años 70. Lo que hizo la Falange, cuando se plantea que sea el censo de los electores, abrieron unas oficinas provinciales y locales del censo electoral para indicar la tendencia política que tenían los votantes. Se conocían al dedillo a todos los vecinos de Leganés. Éramos un pueblo pequeño hasta el año 59, con lo cual básicamente todo el mundo se conocía y todo el mundo sabía de qué pie cojeaba cada cual. Para las elecciones había 3 censos. El del voto familiar empezó con aproximadamente 1.500 electores en el año 1950, con 2.200 en 1960, se pasa ya a 14.000 en el año 1970 y cerca de 35.000 en el año 1975. El voto sindical era un sufragio indirecto, al ser compromisarios que elegían los sindicatos para que luego fueran a ser concejales. Y el voto de las entidades, ya lo hemos apuntado anteriormente, era un voto por cooptación. Es decir, 6 concejales, unos elegidos por los vecinos, otros por el sindicato, cooptaban a otros 3 vecinos que representaban a las entidades sociales, culturales que hubiera en el municipio. Con la nueva ley de base de régimen local del año 75 y las elecciones del 76 se mantenía la representación de los 3/3. La novedad, como he dicho anteriormente, era la elección del alcalde por los concejales. ¿Qué sucedió en estas elecciones? ¿Qué porcentaje de electores acudieron a las urnas? A pesar de que las elecciones se celebraron en día laborable, que muchos lo hemos conocido, que teníamos que pedir el justificante para presentar luego a la empresa. Pues en el año 48 y 51, el 80% de los elegidos pertenecía a la Falange. En 1954 la prensa recogía que absoluta y rotunda victoria de los candidatos del movimiento. En el año 57, cabecera de muchos periódicos, triunfan los candidatos de mayor vinculación al movimiento y de más prestigio en la localidad. Y en el año 60, triunfo del movimiento en muchas localidades. Ni qué decir tiene que los candidatos sin el respaldo oficial eran vencidos de antemano en la carrera electoral, por el tema que veamos de los concejales, exconcejales, procuradores, etcétera, etcétera. Incluso la situación era peor que la del sistema pluralista de la etapa de la Restauración, que la Restauración, bajo mi punto de vista, después de los reyes que ha habido en España, ha sido, después del franquismo, el régimen más corrupto que hemos tenido en este país, la Restauración. La participación electoral en el 66% fue del 32% del censo y en Barcelona el 13%. En Madrid, en 1970, vota el 30% y en Barcelona el 21%. Las elecciones, como he repetido, como digo, fueron en día laborable y no en domingo como anteriormente. En el 73, el 35% de los pueblos de más de 10.000 habitantes, la participación nos llegó a 1/3. Y en noviembre del 75 se aprueba el tal. Bien, esa oficina se cierra, pero abren otras, y en las elecciones, a partir de las 2 últimas elecciones, que son del 73 y del 76, se clasificaba a los candidatos en 4 tipologías, porque evidentemente ya en estos años se presentan el movimiento vecinal, empieza a funcionar, empieza a presentar candidaturas, y la Falange se defiende
haciendo otra ficha política de los candidatos que ellos no podían controlar. Los clasificaban en 4 tipologías: participantes en el movimiento, participantes indiferentes, no participantes afectos y no participantes desafectos. Bien, lo que llama la atención, aunque también ahora poco más o menos es muy parecido, que la maquinaria política del franquismo en Leganés eran 73 personas. Componían la maquinaria política municipal del franquismo. Y una ínfima parte de ellos formaban parte de esos 73 del aparato político de la falange local. Las autoridades locales para el falangismo eran el alcalde, el secretario, suena, ¿no? Todos, los 2 médicos, el farmacéutico, el veterinario, las 3 maestras, los 3 maestros, el cura, el juez, el jefe local del movimiento, el delegado sindical del sindicato vertical, el delegado del Frente de Juventudes y los 9 concejales del ayuntamiento en esa fecha. Y el comandante, por supuesto, de la Guardia Civil. Nos acercamos ya a los años 70, vamos a hablar de la corrupción. Ahora se habla mucho de la corrupción y ahora está de moda, pero está de moda. No ha parado nunca. Pero en el franquismo ha habido mucha más corrupción que ha habido en la democracia, porque todo se tapaba y porque los medios de comunicación dependían directamente o de la falange, del movimiento o del propio gobierno. Pues bien, la especulación se dio en Leganés, cuando empieza en el año 59 a empezarse a construir, que vienen los emigrantes de Andalucía, de Castilla, de Extremadura, etcétera, aprovechan la coyuntura para sacar tajada del tema. Yo lo que voy a decir aquí no es que me lo he inventado, es un informe del secretario del ayuntamiento, Antonio Alonso Giraldez, de los desmanes de Saturnino y Moreno, que está en el Archivo General de Alcalá de Henares, signatura 53/2101, que yo he titulado Zaza quemada, el primer desarrollo urbanístico especulativo de Leganés. Pues bien, lo que hacían estos señores: la Junta de Compensación celebraba sus sesiones en el ayuntamiento en lugar de su sede social. Había una escandalosa especulación del suelo en beneficio de unos pocos. Algunos concejales que denuncian al alcalde y al arquitecto municipal por indicación del interventor de todas las tropelías que estaban haciendo. Las certificaciones de obras municipales las realizaban los contratistas. Las urbanizaciones, repito, es del secretario. Las urbanizaciones comprometidas por las constructoras no se llevaban a cabo. Eso lo hemos vivido muchos de aquí. Se hacían las casas, pero luego faltaba pues, el asfaltado de las calles, el saneamiento, los colegios, etcétera, etcétera. El alcalde se encontraba en un conflicto en aquellos momentos con los concejales y el Ministerio de la Vivienda por el desfalco realizado por construir más viviendas de las establecidas por la ley de urbanización, embolsándose la diferencia del dinero de las viviendas fuera de la reglamentación urbana. Al arquitecto han tenido que expedientarle por su inmoralidad profesional al dejarse sobornar por las empresas constructoras. También el pago de las certificaciones de obras estaban expedidas también por un contratista y el pago de los contratos se hacía sin subasta, mejor dicho, el contrato de las obras se hacía sin subasta y sin concurso, por medio o del alcalde o del arquitecto. Ante estos desmanes, algunos concejales formaron una denuncia ante el alcalde, ante el gobierno civil por las repetidas infracciones urbanísticas promovidas por el concejal Zambrana y el alcalde. El concejal Zambrana, que era el delineante del ayuntamiento, también como trabajaba para el arquitecto municipal, también tenía su parte correspondiente de la tajada de la especulación. El alcalde el alcalde y el primer teniente de alcalde tenían en esos momentos intereses en el polígono industrial de Zaza quemada, porque eran propietarios del suelo.
El alcalde fue presidente de la Junta de Compensación, compatibilizando ambos cargos un tiempo determinado y durante la aprobación de los diferentes acuerdos que afectaban a dicho polígono. El arquitecto municipal era a la vez el arquitecto del proyecto de urbanización, contratado por la Junta de Compensación, autor, director de diferentes proyectos de edificación. Y luego, en el mandato de Francisco Moreno, que es el último alcalde franquista, si consideramos que Manuel Mateo Loaces no era franquista, porque eso le eligen los concejales, eso ya lo dejo a criterio de cada uno, yo tengo mi criterio. Es el último alcalde franquista, Francisco Manuel Menéndez. Es igual, el informe del secretario al gobernador civil dice que bajo su mandato se han cometido tal número de infracciones legales y perjuicios para el ayuntamiento. El alcalde obra con desvío de poder, abuso de sus facultades y funciones, y bajo su mandato se habían cometido y se vienen cometiendo numerosas infracciones legales, no pocas con graves perjuicios económicos para el erario. 2 arquitectos y un perito industrial con parentesco con el alcalde, sin nombramiento alguno y disponía de los expedientes que entraban en el ayuntamiento. También contrataba sin consultar ni previo examen a los parientes del señor concejal Mingo, el señor Mingo. El número de contratados sin examen era muy superior al de empleados de la plantilla. Entre estos contratados parientes, más o menos próximos al alcalde y algún que otro concejal. Ya termino. La especulación del suelo, por ejemplo, la fanega de tierra que en el año 59 valía 15.000 pesetas, cuando se empieza a construir Zarza Quemada sube a un valor de 2 millones de pesetas. Terrenos que hacía pocos años valían 6 millones de pesetas, denuncia el secretario, se habían vendido por 1 millón de pesetas. Y todo ello sin que el ayuntamiento rascara un duro. Es decir, todo se lo quedaban los concejales, el alcalde, las empresas, etcétera, etcétera. Y por último, los terrenos del polígono de Zarza Quemada, sigue diciendo el secretario, que podían valer en su totalidad como suelo rústico entre 8 y 10 millones de pesetas, se habían vendido por 600 millones, sin que la diferencia entre los 582 se reportaran a las arcas municipales. Con lo cual, aquí hubo unos que se hicieron millonarios, aparte de los honorables del municipio, también había gente del Movimiento Nacional que hizo las suyas con la edificación que se llevó a cabo en el municipio entre los años 60 y 70. Este señor, el Francisco Moreno, adoptaba los acuerdos de la Comisión Municipal Permanente en contra de lo informado por el arquitecto municipal, señalando las infracciones al plan parcial. La especulación se había llevado por 4 o 5 propietarios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como veis, poco más o menos la jodienda no tiene enmienda, sea el régimen que sea, prácticamente todo el mundo ha tirado del erario público para enriquecerse personalmente, más unos que otros, más los ricachones de Leganés, evidentemente, también tomaron parte, pero en menor medida, porque tenían muchas tierras, tenían muchas hectáreas que fueron recalificadas de suelo rústico a suelo residencial, con lo cual, pues todavía me supongo que están viviendo de las rentas y vivirán sus nietos y sus bisnietos de todo lo que pudieron sacar de la venta de las hectáreas de huertas con noria o de cereales, etcétera, que tenían en el municipio. Terminamos lo del franquismo y pasamos al 3 de abril de 1979, que se celebran las primeras elecciones municipales democráticas en el municipio en toda España después de muchos años. El 3 de abril yo creo que el ayuntamiento debería dedicar una calle a ese 3 de abril, una plaza, una calle, una avenida, un espacio público, para conmemorar el día en que se celebraron las elecciones municipales después de 48 años sin poder elegir a los ayuntamientos. Estos ayuntamientos se constituyeron a las 11 de la mañana del 19 de abril de 1979, constituyéndose en más de 8.000 municipios. En la jornada electoral del 3 de abril participaron, había un censo de 27 millones de personas, estaba convocado a votar, concurría un amplísimo abanico de siglas políticas,
algunas de ellas provenientes de los movimientos asociativos vecinales. Los resultados: el PSOE obtuvo mayoría absoluta y Coalición Democrática, el actual Partido Popular, solo obtuvo 671 votos. Y hoy está gobernando. Mariano, ¿estás hablando de Leganés o estás hablando de Leganés. Has dicho 27 millones, no, entonces son 26.000. Ah, perdón, disculpa, sí. No, 26 millones es España. Disculpad, es España, efectivamente. 27.000. En Leganés el PSOE obtuvo mayoría absoluta y Coalición Democrática en Leganés solo obtuvo 671 votos y hoy le tenemos gobernando en la Plaza Mayor. En Leganés el censo efectivamente fue de 94.000 electores, el PSOE obtuvo un amplio respaldo, 28.924 votos, más de la mitad del censo, le votó 50,4%, lo que le supuso 14 concejales y obtener la mayoría absoluta. Ramón Espinel Gallego, que la encabezaba, llevará siempre el haber de su título de ser el primer alcalde de la etapa democrática en este municipio. La segunda fuerza política local sería el Partido Comunista de España, que obtuvo 16.613 votos, un 29%, lo que le supuso 8 concejales. La candidatura del gobierno de Adolfo Suárez, la candidatura de UCD, obtuvo 8.430 votos, un 15% y 4 concejales, mientras que la ORT, con 3.158 y un 5,5%, por 5 décimas, consiguió un concejal que era Isidoro. Y como partido extramunicipal nos encontramos con Coalición Democrática, que como hemos dicho, solo sacó 671 votos. El 3 de abril del 79 prácticamente estaba todo por hacer en los municipios, todo, absolutamente todo. Y lo primero que se hizo en el Ayuntamiento Democrático fue el cambio del nombre de las calles en el pleno del 26 de julio de 1979 y el 14 de agosto también de ese mismo año. En total se cambiaron 32 calles, avenidas y plazas cuya denominación exaltaba a los responsables políticos o militares de la sublevación. Por presiones de socialistas locales, no se cambiaron el nombre en el año 1979 de las siguientes calles. Cuatro de ellas eran por ser hijos del pueblo, que se llama, que decimos o que dicen, 2 avenidas de médicos del manicomio y posteriormente del ayuntamiento, que también ejercían la medicina privada, y 2 plazas que se olvidaron. Las calles de los, entre comillas, vecinos del pueblo: calle Teniente General Muslera, calle del General Aranda, Plaza del General Aranda. Estas 2 últimas, por error municipal, se unificaron cuando Leganés presentó una moción, se unificaron en una sola denominada Plaza de París, a lo de París. Capitán Muro Durán, un militar que estuvo en la División Azul en Rusia. La avenida Aurelio Mendioca Chacarrillo, el médico. Martín Vega, también médico. La plaza del Capitán Cortés y la plaza olvidada por todos de Emilio Simón, que se encuentra al lado de la estación de Renfe. Pues bien, 41 años después del fin de la dictadura y 37 de la elección de los ayuntamientos democráticos, se promulgó la ley de memoria histórica por Zapatero. Felipe González no hizo absolutamente nada por los republicanos de este país en los 14 años que estuvo gobernando España, y 9 años después de la aprobación de la ley de memoria histórica, la corporación municipal aún no había cumplido en su integridad la referida normativa legal. Por ello, en mayo del 2016, el Grupo Municipal de Leganés presentó una moción para que se cumpliera la ley de memoria histórica en Leganés sobre 6 calles: Teniente General Muslera, que se cambió por la calle Torrubia; calle del General Aranda, que se cambió por Travesía o calle de París; calle del Capitán Muro Durán, que es actualmente Costanilla de Tobares; la avenida de Garriche, Martín Begue se quedaron, y la plaza del Capitán Cortés se cambió por la Plaza de la Ciudadanía. Leganés proponía 5 nuevas denominaciones como merecido homenaje a las personas nacidas o vecinas de Leganés que sufrieron la represión de la dictadura, que era Mariano Mayor Almingo, Marcelino Pérez Lejárraga, Ramón Ariño Fuster, Gregorio Pérez Maroto, uno de los
del campo de concentración de Mauthausen, y Antonio Gallego Fernández, también otro vecino que estuvo en el campo de concentración de Mauthausen. Olvidándose, Leganés, y yo en parte tengo también parte de culpa, la plaza de Emilio Simón. Pero por imperativo legal del gobierno socialista de Leganés, como en el año 1979, no hubo consenso y hoy quedan por renombrar Mendiguchea Carriche, Martín Begue y Martín Begue, prácticamente. Lo que regaban que eran médicos del municipio, pero no vieron su lado político, que como hemos comentado aquí, no era lo más idóneo posible con sus vecinos. Y luego, inexplicablemente, el Partido Socialista gana las elecciones de 1999 por mayoría absoluta. 2 años después, el Pleno Municipal del 13 de marzo de 2001, se aprobó la denominación de las calles del barrio de Arroyo Culebro, que entre otras incluía a 20 alcaldes de Leganés de diferentes periodos históricos desde 1858 hasta 1976. Entre ellos se incluía a 3 alcaldes del franquismo. Alcalde Saturnino del Hierro Alonso, Manuel Gómez Casado, Francisco Moreno Menéndez, y hay 2 calles que no fueron alcaldes, nunca en Leganés: Ramón del Hierro Ordóñez y Vicente de la Barrera Cano, auspiciado por el señor Resal. Es decir, hay 2 calles en Arroyo Culebro que no fueron nunca alcaldes de Leganés, fueron alcaldes accidentales, cuando el alcalde se ponía enfermo, o salía de viaje, o se iba de vacaciones, pero nunca ejercieron, nunca tuvieron, mejor dicho, la vara de mando del municipio. Y ya terminando, entramos en la memoria histórica, luego hablamos del Pleno, otra vez. Bien, la derecha no olvida ni olvidó a sus muertos. Tuvieron 4 decenios para buscarlos, para abrir tumbas y enterrarlos decentemente, y en el año 1996 empezó una campaña de búsqueda de fallecidos de la División Azul en Rusia. La Iglesia sigue canonizando a sus muertos de la Guerra Civil. Mientras tanto, cuando la izquierda quiere desenterrar a sus muertos, la derecha y sus grupos mediáticos claman contra los que quieren abrir las nuevas heridas ya cicatrizadas. Franco se gastó 353 millones de euros en honrar a sus caídos, porque el dictador se ocupó personalmente de buscar a todos aquellos españoles que combatieron en su cruzada. Para ello, el régimen organizó la exhumación solo de los muertos de su bando y presupuestó cada detalle. Encargó un censo de desaparecidos y de exhumaciones desde el año 1936. No se ve, pero hay un mapa con las fosas que elaboraron los gobiernos civiles de la provincia en la década de los 50 para, en el año 59, llevarlos a enterrar al Valle de los Caídos. Está escrupulosamente, pueblo a pueblo, cuántos militares o civiles hay en ese pueblo que estaban con los sublevados. Es decir, se buscó a cada franquista para su traslado al monumento. Los gobernadores detallaron, como he dicho anteriormente, la situación de cada fosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para el Valle de los Caídos, la construcción se gastaron 1.086 millones de pesetas, lo que sería actualmente aproximadamente 226 millones de euros. Mientras que en 2008 las organizaciones de la memoria histórica presentaron a la Audiencia Nacional al juez Baltasar Garzón que había un listado número nominal de 114 desaparecidos en el año 2008, ahora actualmente hay menos, con nombres y apellidos. Y bien, volviendo a lo del Pleno para terminar, desde el año 79 que se celebran las primeras elecciones municipales hasta el año 2027, cada 4 años los ciudadanos somos convocados a las urnas para renovar el consistorio.
Durante este periodo se han realizado 12 convocatorias en las cuales se ha renovado la corporación y los vecinos hemos conocido a 8 alcaldes. Ramón Espinar Gallego, del 79 al 83, del Partido Socialista. Fernando Abad Becker, del 83 al 91, también del Partido Socialista. José Luis Pérez Raez, del 91 al 97, también del PSOE. Guadalupe Bragado Cordero, del 16 de junio... No, que esa era 23 días, ¿no? Sí. Bragado Cordero, del 16 de junio de 2007 al 9 de julio de 2007, 23 días, por la cerrazón de algunos concejales de Izquierda Unida que querían ser el concejal de urbanismo, para lo que fuera, y por eso entró Guadalupe Bragado al consistorio. Le sigue Rafael Gómez Montoya, del año 2007 a 2011, Jesús Gómez Ruiz, del PP, del 11 al 15, Santiago Llorente, del 15 al 23, y el actual Miguel Ángel de Cuencocheca. El periodo más dilatado de tiempo de la alcaldía fue de José Luis Pérez Raez, que estuvo prácticamente del año 91 al 2007, y luego entramos en el tema de las mujeres en el pleno municipal. Las dos primeras mujeres que pisaron el pleno municipal en la villa, una vez celebradas las elecciones municipales de 79, fueron Isabel María Espiga López, integrante de la lista del Partido Socialista, y Ascensión Lago Chumillas, del Partido Comunista. Estas lo hicieron más de 100 años después, exactamente 137, desde que se tienen datos de la composición del Pleno Municipal de Leganés. Además, cabe resaltar que fueron las primeras mujeres del municipalismo que se sientan en el salón de plenos de toda la historia municipal de Leganés. A partir de estas primeras elecciones, las mujeres se van incorporando paulatinamente a las tareas políticas locales y en 1983 son 4 mujeres las que juran el cargo de concejalas: Isabel María Espiga, Dolores Gaviria, Aurora Camino Prieto y María Jesús Lozano, todas ellas del PSOE, y el resto de los partidos no fue elegida ninguna mujer. En el año 87 fueron Aurora Camino, Rosario Fernández Martín, Emilia Quirós por el Partido Socialista y María Ángeles Gómez por Izquierda Unida. 4 años después, en el 91, vuelve a repetir Aurora Camino, Emilia Quirós por el PSOE y aparece por primera vez una mujer en la lista del Partido Popular, en el año 91. María Luisa Sánchez. E Izquierda Unida lleva al pleno municipal a la doctora, era, ¿no? Carmen Fernández. Y en las elecciones del 95, pues... Carmen Fernández. De escuelas infantiles, era maestra de escuelas infantiles. Sí, la doctora era María Ángeles. En el 99 fueron 6 las mujeres y por último en la de 2003, yo hasta ahí llego, no tengo más, se entró en el pleno a 4 mujeres, 4 concejalas, 3 del PP y 2 de Izquierda Unida. Por tanto, y como conclusión, se puede manifestar que la mujer en general y las leganenses en particular se incorporan a las tareas de la política local, en concreto a partir del año 1979, porque el franquismo se encargó de que éstas estuvieran con la mantilla, la peineta y la sección femenina, a pesar de que en diciembre de 1968 el franquismo abre la puerta a que la mujer casada sea electora y elegible. Por último, podemos decir que prácticamente durante este periodo un 20% de los concejales femeninos de Leganés pertenecían a cada uno de los 3 partidos políticos que siempre han estado en la sala consistorial del ayuntamiento. Es decir, 2 de cada 10 siempre han sido mujeres. Y por último, yo quisiera invitar tenemos presente a una de las 2 primeras concejalas del periodo democrático que están entre nosotros y yo le invitaría a que viniera a la mesa y mejor que ella nadie puede contar el ambiente que había en Leganés en esa época, tanto en la calle como en la institución municipal. Si no... No, tienes que venir para acá. ¿Eh? Bueno, a ver, una disculpa, efectivamente.
es que he dicho los nombres de las primeras, pero luego ya más para atrás me he referido solo al número. Pero Rosario también fue concejala del año 2003 a 2007. Pero mi idea era que en los primeros, que era lo más importante, decir los nombres, y luego ya he dicho el número de concejalas que tenía cada partido político. Bien, pues tiene... Bueno, pues encima de todo lo que se acaba de decir, los datos, yo quiero primero empezar con una cosa. Yo concretamente tengo a 3 familiares que aún no se encuentran, no sabemos dónde se puede encontrar. Yo en mi infancia, yo nací en el 41, hija de un hombre condenado a muerte. Pues en mi infancia, mi padre, que trabajaba en el ayuntamiento, le habían destinado, después de haberle hecho una reconversión total, le habían destinado al matadero de Madrid, él estaba en talleres generales. Y yo me acuerdo de mi padre, y de muy pequeña, hasta el año 53, que con un carburo, a las 5 de la mañana, se iba a las tapias de los cementerios de Madrid, iba a San Justo, iba a buscar a su hermano y a sus 2 sobrinos, cosa que nunca hemos encontrado. Luego nos encontramos a través de estas cosas que te enteras de un falangista, que le dijo: Domingo, no los busques, porque se hizo una carretera y los huesos se llevaron precisamente de tus familiares a tirar allí. Yo siempre he pensado que mi padre murió con la pena más grande por su hermano y por sus sobrinos. Y eso te marca. Entonces yo vengo a Leganés, tengo una tienda, vivo en Las Batallas, una tienda era una perfumería. Y entonces me incorporo a trabajar en una asociación de vecinos, la que teníamos aquí, La Pluma. Y a partir de ahí empiezas a generar... Yo había estado antes de esto, cuando estaba en la facultad, había estado en el Partido Comunista de España y me fui porque era lo más cerrado, lo más antipático, lo más machista, lo más cabrón que había. Y era una célula donde no nos conocíamos más que al individuo siguiente. Y yo me acuerdo que había muy pocas mujeres. Y las que éramos estaban muy virgilizadas, mucho. Solo hablaban de la Unión Soviética. Y bueno, pues yo también lo era. Pero en un momento dado lo dejé porque creía que no era lo que yo buscaba. Pero yo llegué aquí y me encontré con un partido comunista diferente. Todos nos reuníamos en la calle de La Pluma, estaba Antonio, había mucha gente, Federico, un montón de gente. Y empezamos a movernos en las sapas, os acordaréis, ¿no? No teníamos colegios. Entonces, la primera asociación que se hizo, era la de Francisco Franco. Y os diré una cosa, estuvieron 2 de la Brigada Político-Social en todas las reuniones que se hicieron, venían de Madrid, que ni siquiera la Guardia Civil de aquí, porque era un pobre hombre que había aquí, la Guardia Civil, que sería como fuera, pero él no se quería meter en nada, pero ya venía la Brigada Político-Social aquí, a controlar lo que decíamos y lo que hacíamos. Y yo me acuerdo que era la secretaria y yo decía en todos los plenos, hay que quitar el nombre de los políticos a los educativos, porque al fin y al cabo y tal, y eso lo tomaba en nota, y cuando terminaban iban a mí y me decían su carnet de identidad, y me tomaban nota y me decían, ¿está usted identificada como no afecta al régimen? Y yo le decía, ya lo sé. Y bueno, así seguíamos, no era tan difícil como cuando yo estaba en la facultad, que entonces sí había problemas muy gordos. Bueno, pues yo entro en el ayuntamiento, pero antes de entrar al ayuntamiento, el Partido Comunista de España nos explicó las dificultades terribles que nos íbamos a encontrar. Y esto era lo oficial. Pero luego no había lo oficial. Yo, como en las asociaciones de vecinos y de padres y tal, teníamos un contacto con Mateo Luaces, os acordaréis de él, ¿no? Pues no veía que había tanta dificultad. Era un hombre abierto, con todo lo falangista que fuera, había renunciado, se había quitado de falange, todo el rollo, y podías hablar con él. Y yo le preguntaba, oye Manolo, pero ¿de verdad que nos vamos a encontrar aquí, que un día nos vamos a encontrar con un tiro en la nuca y todas esas cosas que se dice? Y decía él, bueno, yo te voy a decir una cosa, eso dicen de vosotros los de mi grupo, que madre mía, van a entrar aquí los comunistas, los socialistas, nos van a matar y tal. Bueno, había un mal ambiente. Y nosotros, a pesar de que hicimos un montón de cursos, yo me acuerdo que íbamos a la calle Campomanes, pues no teníamos ni puta idea. Entramos allí como unos elefantes en una cacharrería y nos encontramos, bueno, pues cosas muy curiosas. Yo me acuerdo que los de Alianza Popular venían, fíjate, hablaban, esa mujer es como Dolores, va a venir con una porra. Y entonces, fíjate, se lo preguntaba el encargado de la Talbot donde mi marido trabajaba. Y él le decía, sí, mi mujer posiblemente vaya al churrero a comprarles porque todos los sábados va a por porras y churros para que comamos. Pero no creo que las lleve al ayuntamiento. No, es que a mí me han dicho que Dolores iba y claro, la guardia de... Vamos a coger a lo mejor a alguien que nos proteja. Fíjate tú qué protección. Si éramos unos gilipollas que no sabíamos qué iba a hacer, dábamos golpes, decíamos, madre mía, lo que nos vamos a encontrar.
Pues nada, tomamos posesión y el mismo día que tomamos posesión, para que no se nos olvide, entran, ya sabéis lo que ocurrió, ¿no? Entraron la Falange y la Falange. La Legión, que la teníamos ahí de pegote, que yo no sé, Mariana, en qué momento vino ahí la Legión, porque según el señor Gutiérrez Mellado, que luego tuvimos tacto con él, decían que era lo peor que había y que había que quitarlo, pero ya, que no sabía por qué tiene que estar allí, que desmerecía el de los balones. Es una cosa muy curiosa. Bueno, deciros que hubo un asalto y lo más curioso de todo, yo no sé si te acordarás, Paco, de Cortijo, ¿te acuerdas, no? Cortijo era un hombre de la vieja escuela, de la vieja guardia, de la vieja todo, y yo me acuerdo que al día siguiente cuando volvimos, porque yo ese día me había ido con mi familia por ir a comer, pues nos decía, me han dado 2 hostias que no se lo perdonaré en la vida. Si esto ocurre en mi época, le pego 2 tiros al gilipollas que ha venido. Y yo le preguntaba en broma, Cortijo, ¿venían con la cabra y eso? La cabra, lo que venían que eran unos cabrones, porque mira cómo me pusieron la cara, y a mi compañero y tal. Y nos contaron que efectivamente intentaron el asalto al ayuntamiento porque había que matar a los rojos. Y no se encontraron a nadie porque después de que juramos y salimos la bandera y nos hicimos todo el rollo en la Plaza de España, cada cual nos fuimos con nuestros amigos y nuestras familias a comer. Pero sí, fue muy difícil entrar en el ayuntamiento, muy difícil. En principio, ¿sabéis por qué? Porque yo era la tercera en la lista electoral. Yo tenía muy claro lo que era y lo que yo quería hacer. En Leganés no teníamos colegios, ¿sabéis? ¿Os acordáis? No, tampoco teníamos sanidad. Teníamos una serie de carencias. Pero resulta que eso no lo veían mis compañeros como prioritario. No lo veían muy prioritario. Luego yo planteaba tener acceso al grupo que estábamos negociando con el PSOE, porque fue una unión para hacer algo bueno. Y no, una mujer. Y claro, la otra chica, que era una chica que a mí me contaba era TS, no tenía ni puta idea de nada, dijo, madre mía, me han cogido aquí, madre mía, lo que nos van a hacer, lo que va a pasar. Pero era una buena chica, Isabel Escolar. Yo he tenido un buen trato con ella. Pero resulta que no, porque, claro, nos reunimos el Partido Comunista, estaba mi compañera Anita, todo, y dijeron, vamos a ver, tú tienes tu vida, y estos 3 personas que tienen que entrar allí, con la gente del PSOE, a ser los que dinamicen todo, son padres de familia, y tienen que vivir, y tienen que dar de comer a sus hijos. Y así lo entendimos, ¿sabéis? Yo lo entendí así, que bueno, pues venga, vale. Y entonces yo concretamente me incorporé a enseñanza con mi compañero Paco Serrano, con el único que conservo con el contacto, porque de los míos algunos se murieron, otros han desaparecido por ahí, y otros se han incorporado al Estado económico de la derecha. Y viven en chalets, y están incluso algunos metidos en esa célebre cuenta que hay de Coldo, o por lo menos me lo dijo ayer el compañero, porque claro, ha trabajado pues con la cosa del urbanismo. El urbanismo da aquí mucho dinero, como tú contabas, y el urbanismo aquí después se dio mucho dinero después. Yo me acuerdo de que yo tenía un compañero al que quería muchísimo, que se llama Ángel Arroyo, y es uno de los que más dinero ganó en ese tema de urbanismo. Entonces es triste al final ver que efectivamente tiene que haber esa corrupción cero, porque si no lo conseguimos, España siempre seguirá siendo una mierda. Siempre dependerá del señorito, aunque tenga el nombre de Pedro Rodríguez o Pedro Jiménez o como les dé la gana, o aunque se llame como se llame, pero seguirá robando porque es muy fácil en la administración meter la mano. Entonces yo concretamente me incorporé con toda la ilusión de mi mundo, concretamente a Podemos, porque Podemos no ha robado nada, ni está en ningún trato raro, y puede ser que seamos más radicales, menos radicales, pero yo creo que en eso es lo único que hemos ganado. El grupo pequeño o grande, como seamos en el futuro, pero que somos honrados, que jamás meteremos la mano en una cazuela. Y es lo que os quería decir. Fue muy difícil. Si me dejáis, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue las negociaciones con el Partido Socialista si tenía 14 concejales? ¿Por qué fue esa coalición? Sí, mira, ahí nos encontramos concretamente, Ramón Espinar era un buen negociador. Era un hombre que no era de izquierdas, porque no lo ha sido nunca y además lo decía,
pero era una persona razonable y se podía hablar con él. Entonces él habló de que no podíamos quedarnos 8 concejales fuera, revoltosos, jaleosos, y que le íbamos a hacer muy difícil hacer lo que ellos querían hacer. Y entonces prefirieron darnos 3 concejalías y que negociáramos con ellos. Yo no estuve en las negociaciones, yo era la mujer, ¿comprendéis, no? Es que entonces incluso mis propios camaradas, mis propios compañeros, eran machistas. Y yo, de hecho, es una de las cosas que peor he llevado, porque me acuerdo que les regalé unas navidades, pues unos de Rosa Luxemburgo, para que se fueran enterando. ¿Y sabes lo que me dijeron? ¿Y qué ha sido Rosa Luxemburgo? Pues una mujer que dependió del amor por encima de todo, por eso murió. Yo le dije, pero qué gilipollas sois, no tenéis ni idea, ni la habéis leído. Y con eso os quiero decir que teníamos mucho machismo. Yo el feminismo que viví, era de libro, pero claro, no era el mismo feminismo que después hemos estado sacando delante y que cada vez tenemos que ir avanzando más. Pero fue muy curioso, sí, Mariano, muy curioso lo que encontramos. 1939 las elecciones legales. Según lo has visto ya. 1939. Claro, ¿sabes lo que nos dijo? Porque veréis, luego vino el señor Gutiérrez Mellado, yo le conocí entonces. Y ese también me puso el veto, ¿sabéis por qué? Porque dijimos que íbamos a pedir explicaciones a la Legión. Y me dijo, yo la rogaría, señora, que usted no viniera, son unos bestias. Y yo le dije, hombre, por favor. Y entonces yo fui, y fueron mis compañeros, fue Ramón, fueron 3 y 3, acojonados. Y entramos y fijaros, me acuerdo perfectamente que había un comedor y en una mesa había un carnero vivo. Y le estaban pintando de purpurina las patas, tenía pintadas ya los cuernos, todo retorcido, y lo tenía en las patas. Y cuando llegó él a la misma puerta, este señor era así, pero tenía una personalidad de cojones. Bueno, había hecho lo que había hecho en la guerra. Voy a beber un poco. Bueno, pues deciros que nada más llegar allí, les dijo, y todo, así, todo. Y les dijo, no tienen ustedes vergüenza. Ustedes están pervirtiendo lo que en este momento estábamos nosotros negociando. Ustedes son la lacra del ejército español. No deberían de existir. Todo lo que esté en mis manos será para que ustedes desaparezcan. No le permito que hable. Otra vez, tieso. Y yo a la puerta y dice, ostras, ¿se puede aplaudir después que termine? Y no se podía aplaudir. Pero quiero deciros que fue así todo. Yo, mira, me acuerdo que como yo tenía niños pequeños, pues yo tenía una iguala, que no teníamos entonces, ya sabéis, médicos, pues tenía con un cabo que vivía en los chalés al lado de donde yo vivía, Jorge. Y el hombre me pasaba los panfletos que constantemente se estaban echando, diciendo hay que matarlos, a la Roja, al no sé qué, la Roja me supongo que era yo. Hay tal, hay que cortarlos, hay que volver a los tiempos gloriosos del alzamiento nacional. Aún tengo algunos de ellos, porque cada vez que he ido cambiando de casa he ido tirando montones de lo que tenía. Como os quiero también decir que la víspera de las elecciones, de las primeras elecciones, pues Manolo llegó a mi casa todo preocupado con uno de su grupo. No sabíamos, entonces seguía siendo el alcalde, y me dijo, vengo a pedirte perdón. Y yo dije, ¿qué pasará? Me han quitado de las listas. Pues vengo a pedirte perdón porque hemos visto que han embuzonado habían embuzonado una cosa diciendo de mi nombre y diciendo a continuación, tiene 4 hijos, cada uno de saber de quién será, ¿sabes? Fíjate, yo decía que los busquen, y no debe de estar en una cosa que se supone que tiene que cambiar el mundo. Y bueno, yo le dije, vamos, esto, ¿sabes tú quién lo ha hecho? Y dice, hombre, saberlo, no lo sé, pero me lo supongo. Digo, pues dime quién es, y voy yo y le pego una pata en el culo. Es lo único que puedo hacer, porque es que no había otra. Bueno, el hombre iba todo preocupado, y además en todas las reuniones que habíamos tenido después con él, porque fue un hombre que sería lo que fuera, yo tengo una idea de él. Y os voy a decir una idea. Antes de ser concejala ni nada, se nos hundió el Colegio Lepanto, y hicimos una marcha. A mí se me daban muy bien los jaleos, porque era lo único que me quedaba. Iba con todas las mujeres y eso, nos fuimos a la delegación de gobierno, que entonces era gobernación, y estaba Rosón, era el gobernador. Y paralelo a la marcha que hicimos andando, iba el coche del señor alcalde, que era Mateo Luaces, con la policía. Y llegamos allí, yo llevaba el panfleto que habíamos negociado, y lo leí. Y cuando yo lo leí, a mí me hicieron una seña y me dijeron que me pusiera en un lado de la sala, y cuando terminó iba a salir y me dice que usted no se puede mover, usted tiene que quedarse aquí porque lo que ha dicho es muy grave
y tal, y digo, pues es que lo que hemos acordado todos, ¿no? Pero entonces Manuel Luaces, le dijo, si ella se queda, yo también me quedo. Es una vecina de mi pueblo y donde ha ido ella, voy yo. Y como he venido con ella, me la llevo. Me fui con él y no me llevaron a ninguna parte. Con lo cual yo siempre se lo he estado muy agradecida. Porque una cosa es lo que uno dice de que hay que ser valiente y otra cosa es la que te queda cuando ves las caras que veíamos diariamente de esa gente. Y nada más. Vale, bueno, sí, eso es que todo el culo aquí. Bueno, vale. Ahora preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas o no? ¿El libro de Mariano? Pues a ver, ¿Para cuándo? ¿para cuándo? Yo sí tengo otra pregunta, entonces, si no hay preguntas. Es que cabrón, ¿cómo se vale? ¿Has visto, Ah, cómo no, se que hace? sí, tiene ellos, tiene ellos. Toma. Pregunta. La actitud de UCD en el primer pleno, de esos 4 primeros años, que fue, yo por lo que he leído, fue de colaboración. Sí, total. Aparte que había mucho desconcierto entre ellos mismos. Ellos recibían órdenes, concretamente, mira, recibían órdenes Pon el directas. micrófono a ella, Mariana. Bueno, ellos recibían órdenes directas de Martorell, de toda esta gente que eran las que de alguna manera les decían que iban a hacer la transición hacia la democracia. Y la verdad es que fueron colaboradores totales. Hasta el punto de que yo muchas veces, cuando hablábamos y tal, y decía, no, es que se va por... Yo decía, no hay nadie que diga que no, y decían, sí, los de Alianza Popular. Me parece que eran 2. Los que eran 2 o 3 teníamos de Alianza Popular. No, Sí. 79 no. ¿No? Pues Concejales no. pues entonces después, bueno, pues entonces sí Sería- tenía en lo siguiente. Sí, es que a mí me tocó ser en los 4 primeros años, luego no salí, pero me tuve que incorporar a los 7 meses y fui otros 7, bueno, en total 7 años de concejala, que era mucho y muy pesado. Y deciros una cosa, en los 7 años de concejala que yo he sido, jamás he cobrado ni 5 céntimos. Porque entonces era tan poco dinero el que había en Leganés y porque lo habíamos acordado así, yo tenía para unos gastos y me gastaba en un taxi, si iba a algún sitio, pero en realidad no, porque se suponía que no tenía que estar en el ayuntamiento constante, pero resulta que como teníamos tantos problemas porque los colegios no estaban ni programados en Zarzaquemada, pues ¿sabéis lo que hacíamos? Toda la semana nos íbamos a Vitruvio. Nos íbamos a Vitruvio un grupo de mujeres con las que tengo aún una excelente relación, nos llamábamos, y nos íbamos a Vitruvio en un autocar que ponía el ayuntamiento. Entrábamos allí, ¡oh, ya están aquí! Pero conseguíamos, cada mes conseguíamos un colegio. Nos encajaban, los salían, tal. Yo estoy muy orgullosa, lo que más orgullosa estoy de todas las gestiones que los colegios que se hicieron, estábamos precisamente nosotros, porque no se habían programado para nada en el momento que se hizo las urbanizaciones. Si la veis, miráis, fíjate lo que hay en San Nicasio. Tiene el que era antiguo Francisco Franco, el de Panto, que era anteriores, tenía uno detrás, pero no tiene ninguno más. Y sin embargo, Zarzaquemada, que era una explosión de gente con niños y tal, no tenían colegios, no había colegios. Estaba el Víctor Pradera, poco más. Se crearon todos los demás. Y es verdad que nos pedían un número determinado de metros cuadrados, pero no daba nunca, no había nunca. Y a nosotros, yo me acuerdo que urbanismo, o sea, estaba entonces Emilio Ramón, llevaba y decía, ¿qué queréis que tiremos? ¿Un bloque? Lo mismo nos da, no salimos de Vitruvio, que era curioso también, porque en Vitruvio estaba el gobierno militar y nos iba haciendo así, ¿dónde vienen estas locas? Gritando ahí como... Y entrábamos y siempre nos llevábamos la promesa de un nuevo colegio. Le enseñábamos, no íbamos por la cara, le enseñábamos datos de personas que vivíamos allí, de la gente y las necesidades que teníamos. Yo creo que fue lo más importante que se consiguió en este pueblo. Y luego, ¿qué os voy a contar? Os acordaréis, ¿no? Hemos peleado cuando el transporte con tiros. Yo tengo aún 5 balas de las que se tiraron donde está ahora precisamente uno de los colegios que fueron luego mis hijos, que era en el parque de la entrada de Leganés, donde la Chopera. Ahí se disparó y no se mató, yo no sé cómo, porque no disparaban al aire. Eso fue tremendo. Hemos encontrado todo. Y otra de las que me acuerdo muchísimo, y me acuerdo mucho porque, no sé si os acordaréis que había una zapatería, no sé si sigue estando, en la avenida de Fuenlabrada de Martín, era del PSOE, que ha muerto ya el hombre. Bueno, pues me resulta que estábamos él y yo, y estábamos haciendo un acto pidiendo el hospital.
Y de pronto llegó la policía, unos chulos de estos de... A ver, documentación, y estaba cantando, no sé si os acordaréis, no sé si estaréis alguno, Harcha, estaba cantando, ¿os acordáis? No. Y entonces no sabían qué hacer, si seguir cantando, si se iban, estaban cantando la canción de Libertad. Y fíjate qué libertad. Bueno, pues fuimos a pedirles responsabilidades de lo que habían hecho, nos quitaron los carnets al Emilio y a mí. Y dijeron que fuéramos a la comisaría y os vais a enterar. Y dijimos, vale. Y Emilio dijo, yo no voy. Yo, vamos, ya me pueden decir lo que les dé la gana, que me hagan otro. Yo no voy. Bueno, en total, que se movió mucho todo. Ramón tuvo que encima ir a... Ramón Espinar tuvo que ir a pedir disculpas de lo que había ocurrido, fíjate. Y había sido un ataque frontal a la democracia y a la participación ciudadana. Y cuando fue, me acuerdo que le dijo unas palabras que, vamos... Le dijo, ¿saben ustedes lo que les vamos a decir? Eso fue el entonces comisario. Que ustedes hablan mucho de Constitución y de cojones, pero para cojones lo mío, por aquí me la paso. Y le dijo Ramón Espinar, se lo diré al gobernador y al ministro, dígaselo a quien le salga de los huevos, a gritos. Y nos fuimos. Y luego a la semana yo recibí en un sobre con el carnet de identidad y Emilio, el pobre hombre, tuvo que ir allí a recogerlo, acompañado de Ramón y de alguno más de sus compañeros. Fue vergonzoso. Ha sido esto que hemos ido consiguiendo a base de empujones, de cabreos, de todo. Y os voy a decir una cosa, la lucha del pueblo de Leganés ha sido una lucha importante, porque la gente que venía aquí a Leganés era gente de pueblo, y conocía lo que había ocurrido allí, tenían más miedo que la Coracuca. Y sin embargo salían en la calle y nos juntábamos. Y yo me acuerdo que llamaba a mis amigas, a mis compañeras, les decía, tenemos que ir a pedir y tal, y decían, joder, es que fíjate, es que yo mi niño y tal. Y yo le decía, pero ¿nos ha pasado alguna vez algo? Hay que ir, hay que dar la cara y tal. Y al final íbamos. Y ellas eran tan valientes o más que yo, porque yo tenía un cargo político, pero ellas eran personas del pueblo, y con miedo, con mucho miedo. Así que, ¿sabéis lo que os digo? Para mí, el homenaje intenso. Ah, y una cosa que te iba a decir, Mariano, mira, lo primero que hicimos, eso lo hice yo. Yo me acordaba mucho del Perucho. Entonces yo les pedí a ellos que hicieran un homenaje a este hombre y que se le tuviera una consideración. No se ha hecho nunca. No se le ha hecho. Sí, pero no en ese momento. Ah, no. En ese momento, el mismo del PSOE, en Ramón, que ya os digo que era un hombre normal, bastante... No. No podemos empezar a sacar cosas antiguas, porque si empezamos con eso, la vamos a liar terca, porque a este hombre le fusilaron. Y yo le dije, claro, como a mis familiares, sí, pero Chon, lo que tú hayas vivido no quiere decir que tengamos que llevarlo esto como cosa política. Sí. Ya lo haremos en el futuro. Y tardó mucho, ¿eh? Sí. Tardó. Y nada más. Si queréis hacer una pregunta, pero vamos. Yo solo quiero hacer un poco en la línea que decías, hacer un simple comentario de que efectivamente el régimen de Franco fue uno de los regímenes más corruptos de toda la historia de España. Pero los alcaldes de la transición tienen alguna excepción. Y un poco en la línea que comentabais, el periodo que estuvo Manolo Mateo de alcalde, se hicieron muchas recalificaciones de terreno. Así como los alcaldes anteriores se hicieron inmensamente ricos, muchos de ellos, incluido el que estuvo poco tiempo. Durante su periodo se construyó la torre de 6 alturas que hizo en el polígono industrial la empresa de telecomunicaciones. Sí. Bueno, pues en el periodo que estuvo Mateo Luaces se hizo la reconversión de los terrenos que ocupa el actual recinto ferial, la alcaldía, los juzgados, la Casa del Reloj, parte de las instalaciones deportivas. Gran parte de esos terrenos eran de la familia de Luaces. Y esa reconversión se hace cuando está Manolo Mateo. Y él, pudiendo haber intervenido para que esos terrenos se conviertan en construibles, en edificables, cede que esos terrenos se les dé un precio simbólico y se conviertan en terrenos de equipamiento. ¿De acuerdo? Lo cual supuso, no solo para él, sino para todos los herederos de esos terrenos, un menoscabo patrimonial bastante importante que le costó algunos enfrentamientos con su propia familia, porque él podría haber intervenido para que parte de esos terrenos fuesen edificables. Con lo cual, no quiero decir, yo no conocí lo suficiente a Manolo Mateo como para poner la mano en el fuego, como ponían algunos hace unos días, ¿no?
Pero lo que sí quiero decir es que en la época de la transición había políticos decentes y honrados. La minoría, pero lo sabía. Lo sabía. Sí. Yo quiero contestarte lo de Manolo. Yo concretamente sí le tuve mucho más trato que incluso mis propios compañeros, porque ya os digo que como entonces íbamos a negociar con él la gente que queríamos la enseñanza, iba el MC y yo. Y la Liga Comunista Revolucionaria, íbamos los tres. Y entonces, claro, se podía hablar con ese hombre. Y claro, no queríamos una persona, sino que queríamos resultados. Y regañábamos con él y tal, y decía, bueno, vamos a sentarnos, hay esto otro. Y la verdad es que yo le vi, por lo menos, preocupado por su pueblo, eso por un lado, y sí que me consta el enfrentamiento. De hecho, yo tengo una sobrina de él que terminó totalmente su madre con su hermano, porque no quiso hacer una cosa para que ganara dinero. No sé si lo demás lo haría, pero para mí fue una excepción y luego, pues mira, me pareció una cosa buena para que no generalizar todo. Alguno había que era bueno. Y yo, por lo menos en lo que yo le conocí y en lo que luego supe de su vida profesional y económica, no vi que interviniera en ganar mucho dinero, francamente. Yo antes de hacerte una pregunta quería, como la última vez, haciendo un poco de comparativa con Fuenlabrada, un par de detalles. En Fuenlabrada, desde 1560 que hay la lista de alcaldes, no ha habido ninguna mujer a día de hoy aún, ninguna, ni siquiera de forma provisional. O sea que en eso ya lleváis avance. Lo que comentabais de esa querencia, o como queramos decirle, del Partido Socialista en el gobierno, de querer tener a los partidos de izquierdas a su lado, aun cuando no lo necesitaban, pues la verdad lo hemos vivido también. A Izquierda Unida en alguna legislatura sí les necesitó, ¿vale? Pero incluso en legislaturas en las que no era necesario, y ahora mismo, tanto en las legislaturas anteriores como Unidas Podemos o Ganar Fuenlabrada y ahora con Más Madrid, no les gusta cuando se vota algo diferente a lo que ellos votan, y lo mismo que estamos viendo a nivel estatal de votáis con Vox. Creo que a nivel municipal lo que se tiene es que hacer políticas municipales. Entonces, eso creo que es bastante común, y lo que estabais diciendo, y aunque han pasado años, es muy parecido. Luego, el tema de las mujeres, me parece, lo primero que quería deciros es que esto que estáis haciendo hoy me parece que es fundamental. O sea, yo tengo formación historiador y os lo dije, quiero hacer algo en Fuenlabrada porque eché de menos los libros de los que hablamos, que son muy necesarios, la historia la escribieron los de arriba, los que han estado en esos cargos todos esos años. Entonces, lo que se está haciendo hoy, si no se recopila, si no salen los jóvenes, que siempre en nuestros espacios siempre hablamos de atraer a los jóvenes y demás, es verdad que no sé cómo, pero tendríamos que intentar que en actos como este vinieran, pero bueno, de alguna forma eso tiene que plasmarse en documentos, en libros, y tienen que conocerlo. Luego, sí quería preguntarte, cuando esas denuncias del secretario, ¿vale? No me equivoco, lo estaba diciendo antes, incluso del final del franquismo, ¿no? De los últimos... Sí. ¿Te consta por otros lugares o por otras, que era a título personal de ese secretario en concreto, o era algo que se hacía y qué repercusión tenía? ¿Le hacían caso? Yo por las relaciones del alcalde, pues que el secretario dijera lo que fuese, pero al final tampoco tenía mucha repercusión. Y luego, sobre lo que ha dicho el compañero sobre esas recalificaciones, a mí me lo dijo, pero la persona interesada. Y creo que a lo mejor iban también por ahí los tiros. Hubo muchos desmanes. En Fuenlabrada hubo edificios que tiraron directamente, porque se habían hecho tal barbaridad, que estaban medio construir, se acabaron derribando. Pero sí me comentaba un señor que en esos primeros ayuntamientos democráticos del PSOE, ellos cedían los terrenos para construir dotaciones públicas, colegios concretamente, y a cambio se recalificaban otros terrenos. Yo creo que ahí al final lo que estaban es haciendo un beneficio a las arcas y a los vecinos del ayuntamiento, porque lo que estaba es que no tenías que comprar eso tal, sino lo hacías con una recalificación, que supongo que ambas partes estaban, pero bueno, que puede ir un poquito por ahí. Entonces, creo que es un tema importante. Veo que en los dos ayuntamientos, seguro que en los alrededores ha dado igual esos desmanes y tal, pero que sería bueno profundizar y ver, porque a lo mejor nos encontraríamos
como dices, al final la política local la hacen las personas, y nos encontraríamos personas que incluso yendo contra sus propios intereses o intereses familiares hicieron las cosas bien y luego mucho aprovechado, y gente que hizo bueno, tomó la vida para ellos y para sus generaciones siguientes, pues a través de especulación, ¿no? Tiene que haber alguien que lo haga ahí en Fuenlabrada, que lo hagan en Fuenlabrada. Sí, de acuerdo. Jorge. Vamos a ver. Evidentemente, eso no llegó a ningún sitio, la denuncia del secretario, porque el secretario no era del movimiento. Entonces denunciaba a alcaldes y concejales que eran del movimiento, llegaban al gobierno civil, que era del movimiento, era el jefe provincial del movimiento, con lo cual lo escondían en un cajón. No llegó nunca a ningún sitio. Es decir, no hubo que los separaran de sus cargos. Se tapó el tema de la corrupción. Luego lo de Manolo, pues efectivamente lo haces. Yo recuerdo también que estando en la comisión del paro, él nos acompañaba algunas veces a ver a Rosón. Aquí en Leganés, en aquella época, en el 76, había mucho desempleo, se creó una comisión y yo recuerdo haber ido con él en su coche a ver a Rosón para ver qué soluciones nos podía dar. En ese aspecto, yo creo que, como decía Chon, pues era un hombre más, era falangista, evidentemente. Hay fotos de él en Leganés con el secretario general del movimiento de España, don Raimundo Fernández Villaverde, pero evidentemente los tiempos eran diferentes, ya no estamos en los años 40, en los años 50, con lo cual la ideología es lo que predominaba sobre la ideología, pero ya a partir de los años 70 empieza más el pragmatismo, la ideología se deja de lado y empiezan a ver los estupendos estipendios que pueden conseguir con la especulación y con el urbanismo. Yo Escalvace no lo he estudiado, yo he entendido que franquistas como tal era hasta el Moreno, con lo cual no he profundizado en lo que ha hecho Mateo Loaces, por eso os dije al principio que no tengo mi criterio todavía definido, porque no lo he estudiado a fondo. De los otros sí lo tengo claro. Y pues sí, evidentemente, bueno, pues estamos en ello, estoy en ello. Me han liado a mí los de Podemos, al final efectivamente, bueno, pues he dejado aparte, como he dicho, otra cosa, y sí, yo creo que para primeros de año es posible que todas las 5 exposiciones que se han hecho se puedan plasmar en un libro. Ay, qué bien. ¿Muy una ganas? Lo único, si me dejáis, ahora que has hablado de Rosón, a mí en Fuenlabrada, hablando con gente, bueno, era un compañero que fue de la Podemos, y me hablaba de que hubo mucha lucha, pero no sé si a nivel de Fuenlabrada o también de aquí, de que se consiguieron algo en relación a los derechos reales. ¿Es un tema modificación legislativa en esos años? Y era con Rosón con quien se reunían. Porque el problema de la vivienda, cuando decía lo de los giros y tal, a ver, en Parla, cuando fue la lucha del agua, murió un crío. Claro. Pero que en Fuenlabrada la gente llegó a estar pagando dos veces, pagaba la mensualidad y pagaba las letras. O sea, que tal que estaba intentando, o sea, que hubo, en el tema urbanístico en esos años, hay mucho de donde tirar, o sea, fue tremendo. Sí, eso es. La Plaza Quemada ciudad sin ley, así está colocada. Ya, y eso lo hay. Bueno, chicas, que ya está todo, que yo creo que estaba muy bien. Pues venga. Ay, Domingo, te echaba de menos. En primer lugar, bueno, quería darle las gracias a Chon porque creo que es un referente. Yo creo que ha sido una persona digna en todos los sentidos, creo que es un ejemplo a seguir. Y bueno, yo quería decir que mi primera decepción con el PSOE fue precisamente con Ramón Espinar, porque al principio de salir de alcalde, yo recuerdo que estaba yo en el paro, nos encerramos en el ayuntamiento y se presentó con 4 o 5 gente así, y lo primero que nos dijo, bueno, y que a mí no vais a dar aquí la molga, si queréis os vais a la oficina, pero a mí no me lo vais a dar, si me acuerdo. Esa fue mi primera decepción. Yo me llevo muchas con él. No, deciros que es que Ramón Espinar era un político como los que hay ahora, o sea, él sabía lo que hacía. Sí, guardo. Que no, Domingo, que sí, yo me acuerdo de ese acto. Pero quiero decirte que es que Ramón Espinar era muy como
superaba el tema de lo que estaba entonces, que eran alcaldes más revolucionarios, más protestones, no. Ramón era un hombre que después fue lo que fue porque era muy estabilizado, mucho en su entorno. Yo de Ramón lo que más le agradezco, y yo creo que es la acogida que se hizo a la gente de Chile, os acordaréis, ¿no? Se hizo sobre todo en el tema, bueno, cultural, vino mucha gente aquí. En eso él lo tenía muy claro, la acogida, me acuerdo que su secretario era Eric, que era un senador antiguo de la Unidad Popular. Bueno, él decía que era del Partido Socialista y no quería saber nada de la Unidad Popular. Pero quiero deciros que sí ha habido cosas que ver y tal. ¿Sabéis de lo que me acuerdo mucho? Que me acuerdo, que os digo. Mirad, en una reunión que tuvimos, los dos grupos, pues él recibió un panfleto de precisamente de Alianza Popular, de UCD, que estaban los otros, a decirle que habían detectado que había una mujer que hacía muchas fotocopias utilizando las máquinas y las cuartillas, los folios del ayuntamiento. Y yo dije, pues yo no he hecho ninguna, no me acordaba yo. Pero resulta que querían sobre todo denunciar, ¿sabéis por qué? Porque era la mujer de Ramón que estaba haciendo no sé si iba a opositar o algo así, necesitaba... Y fíjate tú hasta el punto de observarle eso, y él decía, bueno, pues que me digan lo que es y lo pago, ojalá ahora y en el futuro todo sea de ese tamaño. ¿Sabéis? O sea, que qué cosas pasan. No, pero no era por eso, es porque era profe. Claro, porque era quien era. Fotocopias a la gente. Claro, además, sí, y además yo la conozco, tú eras tu profe, ¿a que sí? Tenía un montón de gente, era mucho más adelantada que el propio Ramón. Espérate, una pregunta Como complemento de lo que hasta ahora se ha hecho con Mariano y ahora con Chon, yo creo que faltaría un apartado. Es en Leganés cómo se llega a la democracia, ¿vale? O sea, esos últimos años del franquismo, qué entidades, cómo la gente se asociaba, qué hacía, qué movilizaciones hubo, y incluso los primeros años de la democracia posteriores, que también hubo sus más y sus menos, ¿no? Yo creo que habría que ver, por lo que organizáis todo esto, ver la posibilidad, ya después de verano, me imagino, perdona, que te tengo aquí, digo, después del verano yo creo que merece la pena a lo mejor un encuentro donde podamos abordar eso, ¿no? Y no por recordar, sino porque plasmar que esto que hay no cayó del cielo, No. ¿vale? Y bajarlo a lo local, porque no solamente a nivel nacional, sino a bajarlo a lo local. Pero yo creo que merece la pena hacer un repaso de los últimos 10 años del franquismo, digo, no sé, situar en el tiempo que queráis, de cómo se vivía en Leganés, qué es lo que había, cuáles las cosas qué organizaciones había, etcétera, e incluso los primeros 10 años de la democracia, ¿no? Porque yo creo que esas son cosas que han dejado pozo, ¿no? Nada más digo como complemento. Oye, deciros, si no os importa, deciros un apartado. Mirad, cuando nosotros entramos, deciros que no había cargos de confianza, no existían. Y yo, concretamente, siempre me acordaré, y lo digo donde haya que decirlo, cómo le agradecí que a nosotros se nos unió, porque se nos destinó, María de la Vega y Luis Arencibia. Ya os digo que nosotros éramos una especie de blum, 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 había que hacer la revolución dentro del ayuntamiento, y ellos nos fueron enseñando cómo había, porque me acuerdo que me tiré 3 meses antes estudiándome las bases del régimen local, no había quien lo entendiera, eso era dificilísimo, peor que la historia. Pero, sin embargo, con María y con Luis Arencibia, desgraciadamente muerto, pues fue mucho más sencillo. Siempre lo recordaré, yo los adoro, de verdad. Y os acordaréis de él, ¿no? Pues yo creo que sí, que hay esa parte que dice Eduardo, que yo creo que es muy importante, que es la parte de, dice, bueno, ¿cómo llegamos a la democracia? O sea, cómo cuando se dice que la época de la transición no fue una época en la que se cometieron muchos errores, que seguramente que es verdad, pero hay que decir que se peleó muchísimo y que peleamos mucho y con muchísima ilusión, y que si conseguimos muchísimas cosas fue por eso, en el ámbito de la empresa y en el ámbito de los pueblos que eran barriadas, y convertir una ciudad fue algo a tener en cuenta. No solamente se peleó por tener un hospital, por tener más colegios, sino que también, es que yo me acuerdo,
me acuerdo de la viña y de la gente que en torno a la viña se juntaba y el movimiento cultural que surgió ahí. Y Rafa, por ejemplo, con la revista Francis, recuerdo a mi hermana Pilar, que está también ahí, con un grupo de mujeres que empezaron y que en esa época pues se iban a Madrid. Yo también he abortado y eran los años 77, 78 y eran movimientos de mujeres y trabajaban de una manera muy determinada. Los movimientos que surgían en las parroquias, las asociaciones de amas de casa, entonces, que luego ya surgieron más las asociaciones de vecinos. O sea, todo ese tejido asociativo hace que un pueblo también avance, no solamente en el ladrillo, lo que puede ser un colegio, sino bueno, en todo tipo de infraestructuras. Yo recuerdo cuando mis hermanos iban al colegio, mi hermana, por ejemplo, iba al Lepanto, fascista del todo el director, y pude ver el cambio de que quería que mi hermana, porque no podíamos pagar la hora de permanencia, saliera de la clase, y cómo te pegabas con él y cómo ibas al ayuntamiento, y ya había otra gente que trataba el tema de otra manera y hablaron con él, y mi hermana no dejó de ir a la permanencia, por ejemplo. O sea, que todos esos cambios no fueron porque sí, sino porque ya había mucha gente con mucha ilusión y con muchas ganas de cambio y haciendo cosas muy determinadas, que parece que no, pero hacen y son importantes. Claro que sí. Ya te Espera, que va a hablar. Algunos de vosotros sabéis que nosotras hemos recogido documentación y bueno, todo lo que tiene que ver con patrimonio. Y es que el patrimonio se considera que los movimientos sociales de posguerra, o sea, desde después de la guerra hasta la transición, se consideran también patrimonio. Entonces, nosotras sí las tenemos recogido. Todo eso que no lo pudimos decir porque teníamos tanto que decir que eso pues no podíamos dedicarle tampoco mucho. Pero lo tenemos y lo ponemos a disposición de Mariano, él lo sabe, para lo que haga falta, porque nosotras de cada barrio de Leganés tenemos los movimientos sociales que hubieron para sanidad, para que llegaran los autobuses, para que hubiera colegios. Incluso, o sea, tenemos fotos de, ¿cómo se llama?, del barrio del Candil, ¿no?, que siguen todavía luchando por tener allí una biblioteca, porque haya más seguridad en la carretera esta que tienen que cruzar. Todo eso está recogido. Todo eso está recogido, porque al ser una manifestación del pueblo de Leganés, forma parte del patrimonio, o sea que eso lo tenemos. Igual que también tenemos pues toda la parte de personas, igual que vinieron de los pueblos, ¿no?, y trajeron con ellos sus manifestaciones culturales, pues tenemos también referencias de las personas extranjeras de fuera de España que también están en Leganés y que también están contribuyendo con su riqueza cultural en el municipio. O sea que a vuestra disposición está todo. Se agradece. Muy bien. Ana, qué bien. ¿Una pregunta más? ¿No? Voy a coger más. Gracias. Pues nada, ya pendiente del trabajo que dice Eduardo, para después de la... Pero ese trabajo no se lo dejamos a Mariano, ese trabajo es para nosotros. Y lo de los autobuses, ¿quién no ha venido en autobús andando en los polígonos y nos hemos metido en la chopera corriendo? Sí, cortijos. ¿Y cuántas ruedas hemos quemado en autobuses? Y ponerte delante. Bueno, pues nada más que darle las gracias a Mariano, porque le hemos liado, efectivamente le hemos liado, pero yo creo que ha estado bien para todos, Mariano. No te vayas. Y pues eso, gracias a Podemos va a hacer un libro que compraremos
que ya estaremos pendientes de cuando lo saques, pero mientras tanto te vamos a regalar algo por el trabajo. No sé si te gustará. No sé. El caso es que hemos aprendido mucho. No lo sé si te gustará. En los árabes me has dicho que estaba bien. Nada.